Sean bienvenidos, apreciados televidentes, quienes nos sintonizan día con día con nuestro querido programa Despertar Histórico. En esta oportunidad tenemos el privilegio de entrevistar a grandes exponentes en la historia sobre los casos del conflicto que sucedieron durante el siglo XX. A continuación tenemos el gusto de preguntarle a la historiadora y exmiembro del organismo legislativo de Guatemala, Raquel Serrano, donde nos comentará al respecto de la lógica de resolución de conflictos. Adelante. Hola, yo les voy a hablar sobre Guatemala. Este ha sido un país con una historia compleja, ya que ha pasado por distintos procesos, como por ejemplo la extracción española, el control sobre recursos estratégicos, el poder militar, tierra y capital. Asimismo, a los indígenas se les ha considerado como pobres y los habitantes de las áreas rurales son excluidos. El origen del conflicto armado se basa en una situación de pobreza que el país guatemalteco atravesó en ese tiempo. Existía una gran falta de bienes y servicios, entre otros recursos, y que debido a ello el gobierno, por falta de este tipo de medidas, no tomaba las decisiones eficaces. Ahora bien, la Guerra Civil de Guatemala fue un largo conflicto bélico librado, ya que en ese país centroamericano entre 1960 y 1996 se generó este hecho, dentro del marco de la Guerra Fría. Este conflicto tuvo repercusión en la economía y la política. Además, se dio una reducción en cuanto a la polarización entre la sociedad guatemalteca. La etapa del conflicto inició a principios de la década de los 60, cuando el 13 de noviembre de 1960 se realiza un fallido golpe de Estado con el fin de derrocar a Miguel Fuentes. Sin embargo, fue solo el último de una serie de sucesos que provocaron la polarización de la sociedad guatemalteca desde la independencia de 1821 hasta la caída del régimen del coronel Jacobo en 1964. Ahora bien, en el año de 1962 se crea el primer grupo guerrillero, al cual se le denominó Movimiento Revolucionario del 13 de noviembre. Este movimiento se mantuvo activo en el oriente del país hasta su disolución en 1971. Asimismo, dentro de este conflicto se encuentran distintos actores, como por ejemplo la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca, la Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala y, por último, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Asimismo, se destacan a los personajes principales quienes tienen gran relevancia en las diferentes etapas del conflicto. El primero es Romeo Lucas García, así también el general Efraín Ríos Montt y, por último, Vinicio Cerezo, quien fue el primer presidente electo después de 30 años de gobiernos militares. A principios de 1980 se desencadenó una de las más intensas represiones militares en la larga historia de violencia política de Guatemala, en el marco de las disputas de la Guerra Fría, donde los pueblos mayas se hicieron enemigos internos para los proyectos nacionales, por lo que las estrategias de terror se enseñaron con ellos, obligándoles a desplazarse para resguardar su vida física y cultural. Dentro de la historia sociopolítica de Guatemala se han enfrentado regímenes dictatoriales, así como movilizaciones insurgentes, entre ellas la revolución desencadenada, el derrocamiento de diferentes gobiernos y el conflicto armado iniciado en 1960 y sostenido por más de 30 años. Todo ello influenciado por intereses provenientes principalmente de la política exterior. Luego de alrededor de 36 años de vivir en un tormento en donde se causaron demasiados actos de violencia y crueldad, Guatemala buscó su justicia y erradicar de una vez por todas el conflicto armado, que llegó a destruir la totalidad del país. Esto lo logró con la firma de los acuerdos de paz en 1996 entre la URNG y el Estado de Guatemala. En definitiva, dentro del conflicto existe un impacto significativo en cuanto a las relaciones internacionales, ya que se aplica a una política de intervención en la región centroamericana. Esta intervención generó que los países de América Latina se hicieran comunistas.
Muchas gracias, estimada, por tan enriquecedora información sobre los hitos históricos de su país. Siguiendo con la misma línea, también nos acompañará la doctora Heysel Daniela, donde nos ampliará sobre el conflicto de Hungría de 1956. Gracias, mi estimado César, por darme unos minutos para hablarte un poco acerca del conflicto de Hungría en 1956. Este conflicto surge como una reacción a la situación que se vivía en el este del continente luego de la Segunda Guerra Mundial, donde el comunismo formaba parte de la vida de millones de personas. Podría decirse que los problemas en Hungría comenzaron en 1956, durante el mes de octubre, cuando miles de ciudadanos húngaros tomaron las calles para protestar, comenzando así el llamado periodo de desestalinización. Demandaban, entre otras cosas, que se instaurase un sistema de gobierno democrático y libertad de opresión que vivían por parte de los soviéticos. En consecuencia, luego de la muerte de Stalin en 1953, el Partido Comunista desplaza a Rákosi del puesto del primer ministro y ubican en su lugar a Imre Nagy. Durante su mandato, Nagy pidió la retirada de las tropas rusas del territorio húngaro. Además, anunció que Hungría se retiraría del Pacto de Varsovia. Ahora bien, si vemos algunas de las causas por las que la revolución húngara se da en 1956, además de una de las mencionadas anteriormente, podemos sintetizar algunos puntos, dentro de los cuales está que el pueblo húngaro se vio sumido en la pobreza debido a la mala organización comercial que había, y mucha de la comida y bienes que se producían en el territorio eran enviados a la actual Rusia. Además que los húngaros eran muy devotos de su patria, por lo que no soportaban el control soviético que se había instaurado en su país. También que las corrientes desestalinistas que habían comenzado a gestarse en distintas partes de la región fueron un gran impulsor de la organización y posterior ejecución de la revolución. Por otro lado, los húngaros esperaban ayuda del este, es decir, que esperaban Naciones Unidas, o en ese entonces el presidente de los Estados Unidos, Eisenhower, tomara cartas en el asunto, pero no fue así. Luego de una serie de acontecimientos, la situación de Hungría en cuanto a lo político era muy inestable, y desde cuando el comunismo irrumpe en el territorio húngaro empieza a tener parte de los lineamientos del gobierno. Y ya teniendo en cuenta el contexto histórico de la revolución húngara, fue un resultado de un descontento social que desestabiliza la estructura social que estaba en ese momento, y luego de la muerte de Stalin, que sucedió en 1953. El Partido Comunista mueve a Rákosi de primer ministro y en su lugar ponen a Imre Nagy. Y una de las acciones que Nagy hace es que pidió que se retiraran las tropas rusas del territorio húngaro, y con ello anuncia que Hungría se retiraría del Pacto de Varsovia. Es con todo ello que el 23 de octubre de 1956 empiezan las huelgas de los estudiantes y trabajadores, que se habían organizado para abolir la ideología del partido, ya que uno de los primeros actos que hicieron fue destruir la estatua de Stalin, a la cual tenían la idea de imponer esa ideología en el pueblo. Y como se puede observar, una de las principales peticiones era la desestalinización de su país. El levantamiento estudiantil sacó a miles de personas a protestar contra la dominación soviética y reclamaban libertad, y este se convirtió en un movimiento que estaba tomando fuerza ya en toda Budapest. Sin embargo, la derrota de la revolución consolida el régimen escalinata y el gobierno de Japón Kadar, y por consiguiente restauran el capitalismo en el país, y esto hace que el nivel de la vida de los trabajadores mejore. Y por su parte, en la actualidad Hungría es un país capitalista y su gobierno es un partido burgués de derecha. Muchas gracias, y hasta aquí mi intervención, querido César. Con esta frase vamos a cortes comerciales, donde nos dice que ningún hombre es lo bastante bueno para gobernar a otro.
nuestro maravilloso programa y agradeciendo la audiencia por su fiel sintonía, damos inicio a la siguiente entrevista. Una mujer luchadora, defensora de los derechos y en favor de las igualdades de género, presentamos a la licenciada en Relaciones Internacionales, Melanie Chávez, que nos explicará sobre el conflicto de República Dominicana 1965. Muchas gracias, mi querido César. En estos momentos vamos a aprender un poco sobre la Revolución de Abril de 1965 que se produjo en el país de República Dominicana. Este es un tema muy rico en su historia. Y por eso mismo vamos a dividirlo en algunos puntos importantes para que su comprensión sea aún más efectiva. En la historia de este país podemos apreciar que la Revolución del 65, como se hace llamar, fue un suceso grande para la política y forma de República Dominicana. Este fue un conflicto armado que se venía produciendo por varios factores. Entre estos podemos mencionar la tensión que se venía viviendo en el país a causa de la inestabilidad política por los roces entre partidos, y también los continuos golpes de Estado que había estado sufriendo el gobierno de la época y que como consecuencia de esto habían dejado una política y una democracia altamente debilitada. Uno de los golpes de Estado más significativos en esta época tuvo lugar 7 meses después de la elección democrática del presidente en ese entonces llamado Juan Bosch en 1962 por un golpe militar. El gobierno militar que asumió el poder después de este golpe se mantuvo en el poder hasta el año de 1965, que fue cuando esto estalló. Es acá cuando se produjo una división importante en el ejército y una facción militar de ese entonces fue liderada por el coronel Francisco Camaño, y que se tomó en cuenta por su rebelión contra el gobierno de ese entonces. Ahora bien, conozcamos mejor cómo se desarrolló esta revolución. En el año de 1965, después de todos los roces entre el gobierno y grupos populares, por fin se dio el estallido del conflicto y fue acá cuando la rebelión se extendió por todo el país y recibió el apoyo de grupos políticos y civiles que se unieron a las protestas contra el gobierno militar. El gobierno respondió enviando tropas para sofocar esta rebelión, pero esto, en vez de ayudar, solo sirvió para que la situación se enardeciera aún más, lo que llevó a una guerra civil de mucha larga duración. A medida que el conflicto se intensificó, es cuando la Organización de Estados Americanos, o sea, la OEA, intervino en un intento de mediar entre las partes. Sin embargo, las negociaciones no llegaron a ningún resultado significativo y la intervención militar de los Estados Unidos en el conflicto llevó a una nueva ronda de combates. Finalmente, después de varios meses de lucha, las partes acordaron un alto al fuego y la creación de un gobierno en ese entonces provisional. Este fue liderado por el presidente llamado Héctor García Godoy, y a pesar de esto, la Revolución de Abril tuvo consecuencias muy significativas para República Dominicana, incluyendo la pérdida de vidas, el desplazamiento de personas y el daño también en la economía y la infraestructura del país. Además, el conflicto dejó al descubierto las divisiones políticas y sociales profundas que existían en ese entonces en la nación caribeña. A imponer los 95 que reclama la Constitución, desgarró la noche. Asimismo, se han identificado que hubo varios actores involucrados en esta revolución, tanto a nivel nacional como internacional, como ya se ha podido demostrar. Entre los más importantes estos actores podemos mencionar la facción militar liderada por el entonces coronel Francisco Camaño Odeño y también el gobierno militar de Joaquín Balaguer. Se puede apreciar que también estuvo involucrado el gobierno de Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos. Y de una forma un poco más general, pero no menos importante, estuvieron los grupos tanto políticos y civiles del mismo país. Otro punto a destacar es el impacto que esta Revolución de Abril del 65 tuvo con respecto a las relaciones internacionales. Este conflicto fue decisivo en la historia de República Dominicana y también se desata por su relevancia en un país de América Latina. En las relaciones internacionales se puede destacar por lo que implicó una intervención directa de un país tan fuertemente presente como lo es Estados Unidos, en un conflicto interno de un país pequeño y que especialmente es de Latinoamérica.
Esto reflejó la implementación también de una doctrina de seguridad nacional que también buscaba proteger los intereses del país de primer mundo en América Latina, mediante la promoción de regímenes que también se creían convenientes en ese momento. Del mismo modo, también podemos ver que se ve la importancia de la diplomacia de crisis en un país como lo es República Dominicana, y de igual manera el hecho de querer resaltar ese rol de las organizaciones internacionales, en este caso como Estados Unidos y su deseo en la resolución de otros conflictos que eran internacionales. Gracias, licenciada Melanie, por tan maravilloso aporte. Es de recalcar que República Dominicana ha vivido en conflicto por un buen tiempo y esto nos lo confirma aún más. Para ir cerrando con nuestro programa, hacemos la cordial invitación a nuestra colega Libna Judith, graduada de la Universidad de Oxford en la licenciatura de Sociología y Teología, que nos explicará en qué consiste el proceso de Checoslovaquia en 1968. Adelante, compañera. Gracias, mi estimado César, por darme unos minutos para hablar brevemente de lo sucedido en Checoslovaquia en 1968. Y entre los antecedentes de este acontecimiento podemos mencionar que en enero de 1968, cuando Alexander Dubček fue elegido como primer secretario del Partido Comunista, este gobierno impulsó una serie de reformas que levantaron las restricciones sobre la libertad de expresión, de cultos y desplazamientos. También tenemos el Pacto de Varsovia, el cual fue un tratado de amistad, de colaboración y asistencia mutua, y que recibió el nombre de donde fue firmado, el 14 de mayo de 1955. También esta alianza era de carácter militar, compuesta por Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, República Democrática de Alemania, Hungría, Polonia, Rumania y la URSS. Y nace como respuesta a la alianza que los países occidentales habían firmado, conocida como OTAN. Pues entre los actores involucrados de este hecho se destaca Imre Nagy, que fue parte de la lucha contra el control comunista, que fue expulsado del gobierno y del partido en 1955. También a András Ejedus, que fue representante de la línea stalinista del Partido Comunista Húngaro y vicepresidente del gobierno de Imre Nagy. Alexander Dubček, por supuesto, que fue miembro y primer secretario del Comité Central del Partido Comunista, que estos tenían pues la meta de ser un socialismo con un rostro humano, alejando así las directrices políticas y económicas impuestas desde Moscú y creando un sistema que garantizara las libertades individuales y fueran capaces de situar al país entre las sociedades industrializadas más avanzadas. Sin embargo, esto chocaba con la voluntad soviética, quienes temieron que inspirara a otros países vecinos, por lo que se da la intervención militar de Moscú para restablecer el orden en las calles. Y es evidente que esta invasión quedaría en Checoslovaquia por la historia, ya que la noche del 20 de agosto de las tropas de 5 países miembros del Pacto de Varsovia, las cuales eran liderados por los soviéticos, invaden a Checoslovaquia y con la intención pues de frenar estas reformas políticas de Dubček, quien era el líder de Praga. Las tropas se trasladan a Praga como una demostración de poder y Dubček le pide al pueblo que no utilice la fuerza, y se estima que murieron alrededor de 100 personas y 500 checoslovacos resultaron heridos. Ante ello, los checoslovacos salieron a las calles a enfrentar, y también generó que algunos de ellos emigraran a otros países. En consecuencia, los soviéticos buscaban la forma de que el Partido Comunista Checo no se dividiera y se llevara a cabo negociaciones, y aunque esto no resultó en un acuerdo, la opción militar cobra su fuerza.
Luego de esta invasión, Dubček fue reemplazado por Gustav Husáček, quien restauró los valores políticos y culturales que habían prevalecido hasta ese entonces, y Checoslovaquia permanece controlada por la Unión Soviética hasta 1989, luego de la caída del muro de Berlín. La revolución de terciopelo puso fin al régimen comunista dependiente de Moscú. Hasta acá llega mi intervención, mi estimado César. Gracias por su invitación. Y pues espero nuevamente me puedan volver a invitar. Muchas gracias. Hemos llegado al final de este programa, esperando con todas nuestras fuerzas que haya sido muy satisfactorio y educativo para los televidentes. Hemos hablado de varias etapas de la historia a través del tiempo e incluso hemos abarcado un poco en distintas partes del mundo. Los casos mencionados anteriormente han sido conflictos que han marcado un antes y un después en la historia tanto internacional como en el interior de cada país involucrado. Ha sido un recorrido enriquecedor para los interesados donde se ha dado a conocer varios conflictos. Por ejemplo, cuando se presentó el caso de Guatemala, conflicto que dejó a dicho país con grandes consecuencias en diferentes ámbitos y que se dio en 1954 en el marco de la Guerra Fría. En el caso de Hungría, en el año de 1956, se da mención que la revolución fue una reacción a la situación de opresión que vivían los húngaros bajo el régimen comunista que se había impuesto en el país después de la Segunda Guerra Mundial. También se menciona que la revolución fue impulsada por la desinstalación, como esta revolución tuvo un impacto muy esencial en la historia del país de Hungría. También conocemos un poco de la historia del país de República Dominicana y el conflicto armado que se dio en el año de 1956. Este conflicto surgió por la inestabilidad política, los golpes de Estado y la debilidad de la democracia en el país, conociendo en general a la historia que se tiene de esta revolución. En última instancia, pero no por eso menos importante, se pudo apreciar sobre la historia conocida sobre el contexto político en Checoslovaquia y la invasión soviética en el año de 1968, donde se destaca la figura de Dubček como uno de los actores principales en la lucha contra el control comunista y en la renovación del Partido Comunista. Estos hechos históricos importantes para comprender en mejor instancia el porqué del funcionamiento internacional entre estados y las sociedades de cada región. Muchas gracias. Bueno, queridos televidentes, hemos llegado al final de nuestro programa, esperando haya sido de su agrado como siempre y nos vemos en la próxima. Gracias.